Eh, Muy buenas noches a todos en esta tarde de viernes de discipulado. Yo estoy muy agradecido con el Señor por la oportunidad de presentar, en este caso, el discipulado. Eh, yo terminé con mi tema el viernes pasado, que tomé pues todo el tiempo para terminar con el tema de Nehemías y la oración. Ahora pues me gozo en presentar a Yazaret, a la sierva Yazaret Rivera, que va a presentar y a continuar con el tema que se desarrolla en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús ora por sus discípulos. Me gozo mucho de ser ahora un discípulo y de poder presentar a Yazaret para que inicie el discipulado de hoy. Adelante, Yazaret. Pues buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con el estudio. Estábamos viendo en esta última parte, en el último estudio, hablábamos acerca de cómo Jesús ora por sus discípulos en ese momento. Decíamos que esta oración se divide en tres partes importantes. Una donde Jesús ora sobre sí mismo, podríamos decirlo así. Una parte donde ora por los discípulos y manifiesta que está al tanto de las dificultades que iban a enfrentar, y lo vimos en el estudio último, donde hablábamos de que, donde él decía, están en este mundo, aunque no son de este mundo, ¿verdad? Y voy a retomar un poquito desde ahí porque no terminé esa parte, y de ahí me voy a seguir con la última parte donde Jesús comienza a orar por los que vendrían después, ¿verdad? Y eso nos incluye a ti y a mí. Y bueno, voy a comenzar desde el versículo 17 de Juan 17. Y dice así el versículo 17. Voy desde el 16, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús concluye esa idea, ¿verdad? Donde decía que estaban en este mundo y va a haber dificultades. Y dice el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y bueno, hermanos, aquí habla de algo muy importante, que habla de la santificación. Y es muy importante esto, hermanos, porque esta santificación va a ocurrir durante toda nuestra vida. Mientras nosotros estemos aquí y estemos diariamente librando la batalla de nuestra fe, ¿verdad? En este mundo, ya no peleamos, ¿verdad? En este proceso de santificación llega un momento donde ya no peleamos con nuestra carne, porque nuestra carne ya está sometida completamente al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que nos mueve, pero esta santificación es una lucha constante en el mundo. Y hablando del mundo, no las personas, hablando del mundo como un sistema, ¿verdad? Un sistema que está gobernado temporalmente por Satanás, temporalmente, y que constantemente, ¿verdad? Nos está afectando. Claro que sí, se opone abiertamente a Cristo, por lo tanto, también se opone a todo aquel que proclame a Cristo y a todo aquel que quiera seguir a Jesucristo. Entonces, pero dice aquí, santifícalos en tu verdad. ¿Dónde vamos a encontrar, hermanos, esta santificación? Llegar a este punto, ¿verdad? Donde, aunque es para siempre, aunque vamos a terminar de ser santificados, claro, cuando estemos con Jesucristo, esto es constante y habla de crecimiento, habla de que no podemos ser iguales todos los días, tenemos que avanzar, tenemos que crecer en madurez espiritual. ¿Y dónde vamos a encontrar esa madurez? ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de su palabra, porque su palabra, dice aquí, es verdad. Y esto nos habla de que la palabra de Dios no falla, no tiene fallas. Su palabra es verdadera, absoluta,
y es el medio por el cual vamos a poder crecer en este proceso de ser santificados. Bueno, continúa diciendo, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Es algo que tenemos que hacer porque Jesús nos está enviando a este mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y la verdad es su palabra. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a pasar a la siguiente parte del versículo 20 al versículo 26. Aquí hay cosas muy importantes y esta es la tercera parte de esta oración y en esta tercera parte Jesús está orando por los que habrían de creer por la palabra de los discípulos, por los que oró en la segunda parte y que está hablando a discípulos del futuro, a una iglesia futura, ¿verdad? Donde Él ya nos había vislumbrado, donde Él ya nos conocía y ahí entramos tú y yo. Y dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y yo daré a conocer aún, perdón, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y bueno, hermanos, pues aquí, ¿verdad? Vemos esta parte, esta tercera parte donde Jesús comienza a orar por todos los creyentes de todos los tiempos. Y vemos que hay palabras muy significativas, muy repetitivas en esta parte y que todas tienen una intención de ser, porque hay importancia en eso. Por eso Jesús lo oró y recalcó, ¿verdad? Muchas veces esa parte, y una que me llama mucho la atención es la unidad, para que todos sean uno, ¿verdad? Y esta parte, ¿verdad? Esta unidad por la que Cristo, hermanos, oró, no es una unidad externa, no habla de una unidad organizacional, sino habla de una unidad interna, espiritual, que tiene como fundamento la vida en Cristo de todos los creyentes. A causa de esta unidad, de esta unión con Jesucristo, porque cuando nosotros hacemos una confesión donde declaramos que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón y somos salvos, entonces nosotros ahora pasamos a ser parte de Jesucristo. Y toda nuestra vida desde ese momento ya no se desenvuelve en nuestras fuerzas. Toda nuestra vida está en Jesucristo. Todo ocurre en torno a Jesucristo. Ajá. Primera de Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nos unimos a Él y somos uno con Él, ¿verdad? Y todos los creyentes somos uno también entre nosotros. Ajá. Somos uno mismo. Ahora, ¿pueden silenciar sus micrófonos, hermanos, por favor? ¿Cómo se manifiesta la unidad espiritual en la práctica? Bueno, vamos a ver algunas características. Pablo nos enseña y nos detalla sobre algunas de estas características, sobre la unidad, que son características que tiene la verdadera
iglesia. La primera es que la unidad, esta unidad espiritual de la que Cristo nos habla, motiva a los creyentes a sentir lo mismo. Ahora, esto no quiere decir que todos los creyentes compartimos los mismos gustos y los mismos desagrados. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Tampoco implica que estamos completamente de acuerdo, incluso en algunos temas a lo mejor doctrinales secundarios, porque sí hay cosas doctrinales muy firmes en la palabra que esas son indiscutibles, no las podemos quitar ni cambiar de ninguna otra forma. Incluso si alguien llega y predica algo diferente, dice la palabra de Dios, es un evangelio diferente o no es evangelio, como dice Pablo en Gálatas, ¿verdad? Pero incluso en algunos temas, ¿verdad? No somos completamente iguales. Esto más bien significa que todos los creyentes verdaderos estamos controlados por un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y esta palabra se activa en cada uno de nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Solamente de esa forma, ¿verdad? A través de ese conocimiento, de meternos a conocer la palabra de Dios y conocer a Jesucristo a través de su escritura, entonces se activa, ¿verdad? Se activa por el poder del Espíritu Santo, esa palabra se vivifica en nosotros. Entonces, ¿qué hace? Que esos creyentes, ¿verdad? Que viven en ese conocimiento profundo de la palabra de Dios y que da fruto y que crece en ellos por este poder, mantienen la misma actitud espiritual porque están caminando en el Espíritu. Una segunda característica es que la unidad produce cristianos, creyentes, ¿verdad? Que tienen el mismo amor. Esto es que se aman igualmente entre ellos. Esto no quiere decir que tengan el mismo compromiso emocional con todos. No es posible, ¿verdad? Además que nos amamos de diferentes formas. No es lo mismo como yo amo a mi esposo, ¿verdad? A como amo a mis padres. Es una distinta clase de amor, pero el amor que estamos hablando es ese amor ágape. No es un amor de atracción emocional, sino es esta clase de amor que viene de la voluntad y la elección. Y esta clase de amor ágape, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, se expresa cuando todos los creyentes, la iglesia que conforma el cuerpo de Cristo, se aman los unos a los otros con amor fraternal. Cuando la iglesia de Cristo se honra, se prefieren los unos a los otros. Ajá. ¿Por qué? Porque este amor ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado, dice Romanos 5:5. Tercera, hermanos, característica de esta unidad. La unidad da como resultado creyentes unánimes. Esta palabra, hermanos, como lo narra la palabra en Hechos, donde encontramos en Hechos 2 que nos habla acerca de la iglesia primitiva, donde decía que unánimes perseveraban, ¿verdad? Que tenían en común todas las cosas. Y está describiendo esta carta de Hechos, cómo era la actitud, cómo era el amor, cómo era el trato de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Y esta palabra unánime significa de un alma, de un alma. Y esto hace referencia al compromiso común y apasionado cuando se tienen los mismos objetivos espirituales. Entonces, esto por definición, cuando hablamos de unanimidad, excluye por completo actitudes
divisorias, actitudes de pleitos, actitudes de ambición personal, actitudes egoístas, actitudes de odio, actitudes de envidia, actitudes de celos y muchas otras manifestaciones que hablan de un mal fruto, que no es el fruto del Espíritu Santo, sino frutos de la carne. No. Una característica de esta unidad por la que Cristo ora es que todo creyente está comprometido, está apasionado, ¿verdad? Por Dios, por las cosas de Dios, porque tiene un mismo objetivo espiritual. Y también, pues, la iglesia, los creyentes se aman, ¿verdad? Unos a otros. Y cuarta característica, esta unidad produce creyentes que sienten una misma cosa. Al sentir lo mismo, ya vimos, ¿verdad? Se aman entre ellos, están unidos en espíritu, pueden tener un objetivo común, que es promover el reino de Dios. Pero todos estos comportamientos en algún momento pueden verse interrumpidos, hermanos, si hay alguna situación carnal. Y si esto llega a ocurrir, ¿qué es lo que debe de haber dentro de esa unidad en Cristo? Debe de haber exhortación. Pero también para exhortar se necesita tener un mismo espíritu entre todos los cristianos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en este mismo espíritu todos combatamos unánimes por la fe del evangelio. Vamos a Filipenses, hermanos, 1:27. Dice, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, ¿verdad? Entonces, es muy diferente esta unidad que nos plantea nuestro Señor Jesucristo, por la que Él está orando, ¿verdad? A esa unidad que estamos viendo, hermanos, en nuestra época. Es hasta un tema de cierta forma un poco obsesivo, ¿no? Tolerante, donde plantea incluso una amenaza para esta clase de unidad que el Señor demanda de nosotros, donde en nombre del amor, y lo digo entre comillas, muchos se esfuerzan por alcanzar una unidad, pero que solamente es superficial, una unidad que es falsa, una unidad que es pecaminosa, una unidad que es suficientemente flexible como para aceptar cristianos falsos, incluso personas que niegan las verdades centrales del evangelio, que pervierten la palabra del Señor, y eso, hermanos, es un peligro. Esto es un peligro. La iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo no se puede unir de ninguna manera con quienes niegan las verdades esenciales del evangelio, con quienes niegan la palabra del Señor, o quienes afirman un evangelio que se sale completamente de las escrituras. En Gálatas 1 estuvimos estudiando mucho acerca de esto, ¿verdad? Y Pablo decía, no, si alguien viene y les presenta un evangelio diferente a este, decía, esto no es el evangelio, no es el evangelio de la gracia, no es el evangelio de Jesús, ¿verdad? Entonces, la unidad verdadera es real solamente entre los cristianos verdaderos. Y esto, hermanos, es algo tremendo. La unidad verdadera de Jesucristo, la que Jesucristo ora, solamente va a hacerse real entre creyentes verdaderos. Entre creyentes que verdaderamente, renunciando a toda impiedad, todos los días toman su cruz cada día y van en pos de Jesús. Entonces, ya cuando el Señor, ¿verdad?, está orando
en esta oración, en la última parte, y ora por la unidad de sus seguidores, esa unidad, hermanos, habla de que está en el corazón de Dios. Claro que Dios quiere que estemos unidos como su iglesia, claro que sí, pero no sé si alguna vez lo comenté aquí, pero Dios no quiere una unidad a cualquier precio, no a cualquier precio. Unidad se proclama hoy en día por todos lados, pero verdaderamente la unidad como Cristo oró y como Cristo demanda, basada en ese amor ágape, desinteresado, de compromiso, de pasión por el Señor, que arde en devoción por el Señor, que estamos comprometidos con las almas del Señor. Y que si estamos comprometidos con las almas del Señor, una exhortación a tiempo es importante, porque entonces su alma pues está en juego, ¿verdad? Si dejamos que una persona persista en algo que sabemos que está mal o que está fuera de la palabra de Dios, no la estamos amando. Amar es también exhortar, ¿verdad? Hablar la palabra, aunque a veces se disgustan con nosotros, aunque a veces les parece muy dura la palabra, aunque a veces eso hace que las personas se quieran apartar y dicen, no es que dónde está el amor, es que dónde está la misericordia. El Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Y hermanos, esto nos habla que si nuestro Señor hubiera fallado en uno solo de los requisitos que demandaba la justicia del Padre, nosotros estaríamos caminito al infierno. Pero nuestro Señor Jesucristo fue íntegro, fue perfecto en todas las cosas. Y entonces, como Él quiere a su iglesia, como Él quiere a su esposa, porque Él viene por una esposa, ¿cómo la quiere? Perfecta. La quiere perfecta. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Un poco más acerca de la unidad. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de esta unidad verdadera? El Señor dice, ¿verdad? Dice, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Fíjense, en este versículo, Jesús dice una tercera cosa por la cual él dijo que no está orando. Hay tres cosas. En el versículo 9, lo vimos, él dijo, no, que él no estaba intercediendo por el mundo incrédulo, sino que estaba intercediendo por los que habían creído en él. En el versículo 15 él dijo que él no estaba pidiendo que el Padre sacara a los discípulos de este mundo, sino le decía, sino que estén en este mundo, pero que sepan que no son de este mundo. Y aquí en este versículo 20 también está diciendo, no estoy rogando solamente por estos, y se refería a los 12 por los que estaba orando en ese momento, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ello, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algo bien importante. Jesús miró hacia adelante, hermanos, en su omnisciencia, ¿verdad? Él en su calidad de Dios que sabe todas las cosas y en su calidad de ser un cercano al Padre y que el Padre le revelaba todas las cosas. Jesús miró adelante a través de los siglos, de las generaciones, y él oró por todos los creyentes que llegarían en el futuro. O sea, ahí estamos tú y yo, ¿verdad? Aunque muchos de nosotros y de muchas generaciones pasadas no habían nacido, Cristo, ¿verdad? Ya los había pensado, ya estábamos por siempre en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos conocía a todos y nuestros nombres ya estaban escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Que en el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, esta intercesión de Cristo por nosotros y que inició hace 2000 años con esta oración, continúa hasta el día de hoy. Hebreos 7:25, vamos rápidamente a Hebreos 7:25.
Y dice así la palabra del Señor. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor sigue intercediendo hasta el día de hoy por cada uno de nosotros. Hermano, qué tremendo. Yo no sé si en algún momento, ¿verdad? De tu vida, antes de llegar a Cristo, tú supiste de alguna persona que estuvo orando por ti para que tú te acercaras al Señor y para que a través de conocer a Dios tú salieras de una vida que estaba completamente destruida, destrozada, sin esperanza. Y el decir en algún momento, yo sé que las oraciones de mi madre, de mi padre, ellos doblaron las rodillas para que yo un día estuviera aquí. Bueno, hermano, pues Jesucristo oró por nosotros hace más de 2000 años para que tú y yo hoy estuviéramos aquí. Qué impresionante. O sea, que de verdad, no sé si esto toca tu corazón, el decir, a veces pensamos el amor más grande que el de una madre, la de nuestro Señor Jesucristo, y Él oró por nosotros y Él sigue intercediendo por nosotros, ¿verdad? Entonces, los apóstoles, que son por los que Jesús ora en la segunda parte de la oración, y algunos colaboradores, ellos fueron los autores humanos del Nuevo Testamento. Ajá, todos los evangelios, las cartas paulinas, fueron los autores del Nuevo Testamento. Por lo tanto, todos los que serían salvos en un futuro iban a llegar a Cristo por la palabra de ellos. ¿Y cuál es la palabra de ellos? El testimonio que quedó escrito en la palabra de Dios como Nuevo Testamento, aunque lo escribieron seres humanos, fue por inspiración del Espíritu Santo. Esto es una verdad que como creyentes ni siquiera podemos eh, dudar. Esto es una verdad de que la palabra de Dios, lo vimos hace rato, ¿verdad? Es irrefutable, no lo podemos negar. Así fue hecho por su soberana voluntad, a través de ese testimonio que quedó escrito, que conocemos a Pablo, que conocemos a Pedro, que conocemos a Lucas, que conocemos a Mateo, a través de ese testimonio, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo, hoy esa palabra también nos edifica. Y un día llegamos a Cristo y alguien, ¿verdad? Nos compartió por ahí Romanos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Entonces, alguien un día nos compartió con Romanos y creímos y confesamos con nuestra boca. Y entonces así cedimos, ¿verdad? Al Evangelio, a la palabra de verdad. Entonces, la iglesia naciente, la iglesia que recién surgió, ¿verdad? Después de que Jesús partió al Padre, esa iglesia naciente leía la verdad de la Escritura leyendo la doctrina de los apóstoles. A través de los siglos, de las generaciones, lo que hemos predicado es la palabra de los apóstoles, porque Jesús oró de esa manera. Los que van a conocer de mí por la palabra de ellos. Claro que tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, también quedó registrado en los evangelios de la palabra, pero aquí dice, ¿verdad? Que cuando nosotros predicamos entonces la palabra de Dios, estamos predicando la palabra de los apóstoles, ¿verdad? Estamos duplicando el testimonio que ellos dieron acerca de Jesucristo y por esa palabra es que la gente cree, nuevos creyentes son añadidos cada día. ¿Quién los agrega? El Señor, porque el Señor es el dueño de todo, ¿verdad? Él es el que nos escogió, nos llamó, Él es el que nos lavó, nos perdonó, Él es el dueño de todo. Entonces, en este momento que Jesús está haciendo esta oración, estos discípulos que están escuchando esta oración,
por los que ya Jesús oró, difícilmente podríamos decir estaban listos. Ellos ya estaban listos para transformar el mundo. Claro que no, hermanos. En ese momento ellos no estaban listos. Ellos no eran, no, ni se imaginaban, ni siquiera eran capaces. En ese momento Judas, él ya había puesto en su corazón que iba a traicionar a Jesús, ¿verdad? Él ya había ido por los que pues lo iban a arrestar en el Getsemaní. Pedro, ¿verdad? Vemos que un poquito más adelante lo iba a negar y el resto pues brillaron por su ausencia. ¿Por qué? Porque después de que lo arrestaran, huirían, ¿verdad? Lo abandonaron, huyeron. Pero esta oración que hace nuestro Señor Jesucristo estaba asegurando que aunque en ese momento no lo veían, no era posible, no estaban listos realmente, ese ministerio de los apóstoles iba a tener éxito. En esa oración él estaba asegurando eso. Nuestro Señor Jesucristo, viendo en ese más allá, ¿verdad? De lo que a veces nuestros simples ojos mortales pueden ver, él decía, van a tener éxito, porque ya he orado al Padre y yo le he pedido que los guarde, que los proteja, que los ayude, que enfrentarían dificultades, pero que los ayude a sostenerse en su fe. Y entonces él sabía, ¿verdad? Cristo sabía en su omnisciencia que ellos cumplirían el papel, su propósito en la historia de la redención. Y el evangelio prevaleció y ha prevalecido, hermanos, y prevalecerá porque su palabra no pasará, dice la Biblia, ¿verdad? Y va a prevalecer a pesar de la debilidad de los apóstoles, a pesar del odio del mundo, a pesar de la oposición del mundo, va a prevalecer porque Cristo lo asegura de esa manera a través de esta oración. Y estos primeros discípulos, hermanos, a través del poder del Espíritu Santo, cuando fueron llenados del Espíritu Santo en Pentecostés, en ese momento ellos comenzarían esa cadena de testigos, una cadena que continúa inquebrantable hasta el día de hoy. Por ahí una vez escuché decir a mi hermano August, ¿verdad? Una oración de decía, gracias a Dios porque Dios siempre, en todas las épocas, siempre deja un remanente. Y sí, hermanos, ahí comenzó con esos primeros discípulos, esta cadena de testigos y que hasta el momento nadie la ha podido quebrantar. Y aunque fueron perseguidos, aunque son perseguidos, muchos hermanos en la actualidad, hermanos, aún son perseguidos a causa de su fe en Jesucristo. Y sin embargo, continúa esta cadena inquebrantable por el poder del Espíritu Santo. Y el éxito de esto, hermanos, no tiene nada que ver contigo y conmigo. El éxito de la iglesia de Jesucristo, porque es la iglesia de Él, somos su iglesia, es el resultado de la petición de nuestro Señor en este versículo 20. Por aquellos que creerían en el futuro. Él estaba garantizando que en el futuro habría creyentes de Él. Esta petición garantizaba el establecimiento exitoso de su iglesia y el éxito de su ministerio de evangelización, ¿verdad? Desde los tiempos de los apóstoles hasta el día de hoy. Jesús declaró en Mateo 16, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El que tú y yo hoy seamos parte de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Es por su obra, es por su oración, es porque Él así lo oró, ¿verdad? En este momento, hace 2000 años. Ahora, en el versículo 21 dice, para que todos sean uno. Seguimos en el tema de la unidad. Entonces el Señor está orando, está haciendo una petición por una unidad que sea real, una unidad verdadera. Los cristianos verdaderos están unidos espiritualmente porque
hay una regeneración en el pensamiento, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo regenera nuestro pensamiento, cambia por completo nuestro ADN. Y entonces creemos que la salvación es por la sola gracia, ¿verdad? Mediante solo la fe, solamente en Cristo y por su palabra. O sea, creemos en la autoridad absoluta de las Escrituras. Todos los que creen para salvación en el Señor Jesucristo son un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. ¡Qué tremendo! Somos miembros los unos de los otros, como dice Romanos 12:5. Los creyentes, por el poder de Dios, unidos en una vida espiritual, también estamos unidos en un mismo propósito. Compartimos la misma misión de Jesucristo. Y esa misión es proclamar el mismo evangelio y manifestar la misma santidad. Este cumplimiento, hermanos, de esta oración de nuestro Señor Jesucristo comenzó con el nacimiento de la iglesia en ese día, en el Pentecostés, ¿verdad? Y vemos cómo de alguna forma, como lo relata Hechos 2, de una manera pues sobrenatural, soberana, todos los que estaban, los creyentes que estaban unidos por el Espíritu, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, se hicieron uno en cuanto a la posición. Dice que todos comenzaron a hablar una misma cosa y todos se entendían los unos a los otros cuando hablaban la palabra de Dios. Y hasta el momento, hermanos, sigue habiendo, ¿verdad? Ese bautismo. El Señor nos bautiza con su Espíritu Santo cuando nosotros le reconocemos. Y en ese momento Él nos ubica en automático y nos hace formar parte del cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12:13. Entonces, hay una unidad que es sobrenatural, que no proviene de un esfuerzo humano, es una unidad que proviene del poder del Espíritu Santo. Es decir, esta unidad no es creada por nosotros como creyentes. Nosotros solamente estamos llamados a perseverar en esa unidad, a estar solícitos, a estar unidos, a preservar esa unidad. Vamos, hermanos, a Efesios 4:3 rápidamente. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Efesios 4:3. Amén. Amén. Que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente. Efesios 4:3. 4:3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí nos habla, ¿verdad? Es nosotros no estamos llamados a crearla, la unidad la da el Espíritu Santo, nosotros solamente tenemos que tener esa disposición, estar solícitos a preservar esa unidad. Ahora, en Efesios capítulo 4, todo ese capítulo del 4 al 6, Pablo menciona algunas características de esta unidad que es creada por el Espíritu Santo. La primera, vamos a leer del 4 al 6 en Efesios. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo
y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿verdad? Entonces, primero nos habla de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y dice que está compuesto por todos los creyentes desde el inicio de la iglesia, ahí en el Pentecostés. Segunda, dice que hay un espíritu, y es el Espíritu Santo. Y este espíritu, ¿verdad? Sin él, nadie puede creer en Jesucristo para salvación, porque él es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo también es el agente por el cual Cristo bautiza a los creyentes. Es una marca distintiva. El Espíritu Santo es la marca distintiva de los creyentes que pertenecen a su cuerpo. Tercera característica, hay una misma esperanza en la herencia eterna prometida. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Y que es garantizada a todo creyente por el Espíritu Santo. Nosotros creemos, tenemos una esperanza. ¿La esperanza de qué? De que un día estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Cuarta, hay un Señor, Jesucristo, quien es la única cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Quinta, hay una fe, la fe que nos ha sido dada una vez a los santos, ¿verdad? Sexta, hay un bautismo. Y este bautismo, bueno, pues sí, se refiere al bautismo en agua, la confesión pública de fe, ¿verdad? Por parte, pues, del creyente. Claro que sí, a ese bautismo se refiere porque ya hablamos que el Espíritu nos es dado cuando lo conocimos. Pero por último, ¿verdad? Que es la séptima, dice, hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El único Dios verdadero es el gobernante soberano de todas las cosas, inclusive de la iglesia. El único que gobierna soberanamente, porque es la cabeza de todo, porque Él es el dueño de todo, porque Él es el rey de todo. El soberano de todas las cosas es el único Dios y Padre, ¿verdad? Dios verdadero. Ahora, ¿cómo se representa esta unidad verdadera? Dice, como tú, en el versículo del 21 al 23, dice, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, ¿verdad? La unidad de la naturaleza por la que Cristo ora en este pasaje refleja la unidad que hay entre el Padre, el Hijo, ¿verdad? Expresada en esas palabras, tu Padre en mí y yo en ti. Ahora, por causa de esa unidad que tiene Jesús con el Padre, ¿verdad? Entonces, pues tiene la misma autoridad, el mismo propósito, el mismo poder, la misma honra, voluntad y la misma naturaleza que el Padre. Y esto nos habla de esta sorprendente deidad, ¿verdad? De igualdad que tiene Jesús con Dios. Y esta verdad, hermanos, que sigue aún en nuestros días siendo una cuestión de debate, de pleito entre muchas denominaciones, etcétera. En su momento fue lo que enfureció a los oponentes judíos que buscaban matarlo. Incluso por esta afirmación fue la única causa que pudieron encontrar, entre comillas, para crucificarlo, el que él afirmó ser Dios, ser igual a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estas 5 características de la unidad que entonces nosotros como iglesia debemos imitar de la unidad que tiene nuestro Señor Jesucristo con el Padre. La primera, el Padre y el Hijo están unidos en una misma motivación, es decir, están igualmente comprometidos
con la gloria de Dios. Eso lo estudiamos en el principio, cuando Jesús decía, Padre, glorifícame a mí, para que yo te glorifique a ti. Ellos están igualmente comprometidos, ¿verdad? Con esa gloria. Jesús comenzó diciendo, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús expresó al Padre su deseo de que un día todos los creyentes estuvieran con Él en donde Él está. De modo, dijo Jesús, que nosotros como creyentes podamos ver esa gloria que el Padre le ha dado. Ahora, cuando la iglesia, como la iglesia también está unida en este compromiso común de la gloria de Dios, esta es la unidad, esto es lo que nosotros debemos imitar de esta unidad, de esta relación del Hijo con el Padre. Si ellos están comprometidos con la gloria de Dios, entonces la iglesia de Cristo debe de estar comprometida con esa misma gloria. En 1 Corintios 10:31, Pablo escribió y dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Segundo, el Padre y el Hijo están unidos en una misma visión. Comparten la meta común de redimir a los pecadores perdidos y conceder la vida eterna. Eso Cristo ya lo había dejado claro en la oración, ¿verdad? Cuando Él dijo, le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, la iglesia debe de vivir para ir en pos de ese objetivo único de evangelizar a los perdidos. Eso queda claro en las palabras de Jesús en el versículo 18, cuando Él dijo, como tú me enviaste al mundo, yo también a ellos los envío al mundo. Es una visión que comparte el Padre y el Hijo, ir a rescatar a lo que se ha perdido, y la iglesia debe de ir en pos de ese objetivo. Tercero, el Padre y el Hijo están unidos en la verdad. La iglesia también está unificada en su compromiso de proclamar la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? La palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios, fielmente proclamar la palabra de Dios. Lejos, hermanos, lejos de dividir a la iglesia, el compromiso de tener siempre y de perseverar en la sana doctrina, hermanos, eso es lo que nos debería de definir como iglesia. No dividirnos, definirnos que somos la iglesia de Cristo que fielmente está comprometida con la sana doctrina, ¿verdad? Cuarta, el Padre y el Hijo están unidos en santidad. En el versículo 11 Jesús se dirige al Padre y le dice, Padre santo. En el versículo 25 le dijo, Padre justo. Toda la santidad de Dios se expresa a lo largo de toda la Biblia. La santidad de Dios, hermanos, siempre va a estar separada del pecado. No pueden convivir, coexistir el pecado y la santidad de Dios. Entonces, si la iglesia de Cristo tolera el pecado, no solo oscurece la gloria de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros estamos llamados a ser la luz de este mundo, sino que además enfrentamos el ser disciplinados por el Señor, porque la iglesia de Cristo no debe tolerar el pecado. Y finalmente, el Padre y el Hijo están unidos en amor. Entonces, del mismo modo, el amor es el pegamento que mantiene unidos a todos los creyentes. El amor es el pegamento que mantiene unido al cuerpo de Cristo, ¿verdad?
¿Cuál es el resultado de esta unidad verdadera? Y esto, hermanos, fíjense, dice en el versículo 23, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando la iglesia de Cristo manifiesta esta unidad verdadera, entonces somos un testimonio vivo para el mundo del amor del Padre que tiene por ellos. Somos ese testimonio visible, somos evidencia, ¿verdad? Ahora, esto da evidencia de dos realidades importantes. La primera, da evidencia al mundo para que crea que el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús oró para que la unidad de su iglesia convenciera a muchos de la misión divina, pues de redención. Ajá. La unidad de la iglesia es el fundamento, pues, de su evangelio. Demuestra que Cristo es el Salvador y que Él es capaz de transformar la vida. Por otro lado, la unidad de la iglesia también da evidencia del amor del Padre por los creyentes. Cuando el mundo incrédulo ve que los creyentes se aman los unos a los otros, ellos están recibiendo una prueba de que el Padre amado a quienes han creído en su Hijo Jesucristo. La unidad de la iglesia en amor hecha visible es usada por Dios para producir un deseo en los no creyentes de querer experimentar ese mismo amor, ¿verdad? Y voy a terminar con la última parte, hermanos. Versículo del 24 al 26. Y dice, para que un día estén reunidos en la gloria, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y miren, hermanos, si la iglesia del Señor pierde su objetivo, ¿no? Pierde el objetivo, que nuestro objetivo no está en este mundo. Muchas veces en la palabra de Dios el Señor nos dice, pongan sus ojos en Jesús, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las de este mundo, no hagan tesoros en este mundo, ¿verdad? Sino hagan tesoros en el cielo. El Señor constantemente está diciéndole a su iglesia, no pierdas el objetivo. Tu objetivo no es terrenal, no está en este mundo. Tu objetivo está en el cielo. Pero cuando la iglesia pierde eso, hermanos, entonces se vuelve espiritualmente complaciente, egocéntrica, materialista, mundana, débil, letárgica o como diríamos por ahí, apática. Los placeres y las comodidades de este mundo presente pueden consumir, es una realidad, pueden consumir gran parte de nuestro tiempo, gran parte de nuestra energía como la iglesia de Cristo. Y nosotros muchas veces, hermanos, nos olvidamos que este mundo no es nuestro hogar verdadero, que aquí solamente somos extranjeros y peregrinos, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en los cielos, que aquí nosotros no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El peligro creciente de la iglesia del Señor no es que tenga una mentalidad tan celestial que deja de ser terrenal, sino es al revés, es que nuestra mentalidad se vuelve tan terrenal, hermanos, que perdemos de vista el cielo, que perdemos de vista lo celestial, que perdemos de vista a nuestro Salvador.
Una iglesia que se centra en lo mundano es resultado de desobediencia. Nuestro Señor Jesucristo ordenó, ¿verdad? Ahí en Mateo 6, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Pablo dijo en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Primera de Juan 2:15 nos dice, no amen a este mundo, ni las cosas que están en este mundo, porque si aman al mundo, el amor del Padre no está en ti, ¿verdad? Entonces, Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4, le dice finalmente, al final de sus días, le dice, Timoteo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese es nuestro objetivo. Y eso, hermanos, no lo podemos perder de vista como iglesia de Cristo. Jesús exhortó a todos los creyentes y les dijo, gócense y alégrense en el sermón del monte, porque su galardón es grande en los cielos. Pero sobre todo, hermanos, no podemos perder de vista el cielo. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador está ahí, sentado a la diestra de Dios. Y Él se fue, hermanos, no para olvidarnos, no se olvidó de nosotros. Él se fue y dijo, voy a prepararles un lugar allá, para que donde yo esté, ustedes estén siempre conmigo. ¿Cómo podríamos, hermanos, perder de vista el cielo si ahí está Él esperando, hermanos, por nosotros? La realidad de que un día todos los creyentes, todos los cristianos, los que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo y hemos vivido por Él y para Él, nos reuniremos con Él en el cielo. Ese es el tema de esta última petición que hace el Señor en esta oración. Ese es el tema, porque Él dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y entonces el Señor, ¿verdad? Comienza a hablar de esa comunión, de esa futura comunión gloriosa y permanente y eterna, hermanos, donde un día vamos a estar reunidos con Él y nada, absolutamente nada nos va a poder separar de Él. Entonces, humanamente hablando, no hay nada que nos pudiera garantizar el privilegio de estar en el cielo con Él. Él es nuestra garantía. Él es el único que le plació, hermanos, escogernos a ti y a mí. Y solamente porque Él así lo quiso, nosotros vamos a tener ese privilegio de poder estar con Él. No nos lo ganamos, no lo merecíamos, no hicimos nada, hermanos, para merecerlo. Cristo lo hizo todo. Pero la verdad, hermanos, maravillosa de esta redención es que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso lo dice Efesios 2 del 4 al 7, ¿verdad? Y ya finalmente, ¿cuál es el objetivo en este futuro glorioso en el que por el que Jesús ora? Para que vean mi gloria que me has dado. Jesús pide
finalmente que todos sus seguidores pudieran ver la gloria que el Padre le había dado. Es cierto que algunos vieron su gloria como la del unigénito del Padre, cuando Él vino en carne. Algunos lo conocieron, lo vieron, pero esa gloria estaba un tanto velada por su carne, estaba como hombre, ¿verdad? Pero un día lo vamos a ver, hermanos, con toda su gloria, con toda autoridad, con todo su poder, con toda su majestuosidad. Lo veremos tal como Él es. Y esa, hermanos, es la oración del Señor Jesucristo por nosotros. Y bueno, hermanos, pues vamos a orar para terminar. Y me gustaría pedirle a mi hermano Jorge si por favor puede orar para terminar este estudio. Asimismo, Señor y Dios Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, que nos hayas una vez más dado tu verdad y nos has invitado gentilmente con amor a caminar en tu verdad. Y nos has mostrado todas las riquezas y las grandezas que hay, Señor, para aquellos que pues vamos eh, sintiéndonos y apropiándonos decisivamente a ser parte, Señor, de Cristo, su Hijo unigénito amado. Gracias por la voz que tú sostuviste toda esta hora, sin que decayeras, sin que tuvieras dudas, sino más bien decisión, y que nos la ha transmitido por medio del Espíritu Santo para creer, porque la fe es un don del Espíritu Santo. Gracias porque pues, nos has permitido sentir la visión no tanto de lo terrenal, sino de lo celestial, que es nuestro propósito y destino. Estamos muy agradecidos por esto y por todos los discipulados, Señor, en todo el mundo que levantan en algo la verdad de Cristo, su, su gloria eterna como del unigénito del Padre, pero también su muerte y su resurrección. Bendice, Señor, a todos los creyentes y a los que han de ser añadidos. Hay algunos que ahora mismo están sufriendo como mártires en países que pues no los aceptan y han decidido castigarlos. Esto está escrito. Señor, pues vamos en este camino dirigidos por ti, por tu gran amor, por tu Hijo amado, que lo sentimos tan cerca y somos parte de Él, y Él está en nosotros, y por el Espíritu Santo, que no se ausenta en ningún momento, sino lo tenemos disponible para todo aquel que cree. Gracias por Yazaret, por tu palabra y por todos los discípulos de ahora y de todos los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, hermanitos. Hermanita Mimi, por favor, vas iniciando con la lectura y en breve se incorpora mi esposita. Sí, pastor, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo.